todos estos elementos que ven ustedes en pantalla y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con ciertas características de atenuación y ruido. En sus apuntes de clase, por favor, colóquenme atenuación y ruido como un subtítulo, en los cuales voy a hacer diferentes concepciones de ambas situaciones. Empezaremos mencionando porque la atenuación es un fenómeno que se genera, que se produce en todo tipo de transmisiones digitales y analógicas, de manera tal de que la señal que sale de un punto transmisor llega con un decremento en dBs o en dBms hacia el punto receptor. Este fenómeno de atenuación es un parámetro controlado por diversas variables. Entre ellas puede ser la frecuencia. Ayer les indicaba de que a mayor frecuencia, mayor atenuación, tanto en escenarios alámbricos como en escenarios inalámbricos. En cuanto al ruido, es una particularidad aleatoria que se presenta sobre todo en sistemas de telecomunicaciones donde el medio electromagnético está constituido por un espacio abierto, es decir, ayer mencionábamos que teníamos dos tipos de medios inalámbricos que correspondían a la transmisión de datos digitales que comprendían obviamente el espacio por debajo de la capa troposférica o atmósfera terrestre, a una altura de 10 kilómetros sobre la corteza terrestre. Toda comunicación inalámbrica en este espacio pues correspondía o estaba sujeto a un cierto tipo de ruido o a varios tipos de ruidos, cuya descripción la vamos a hacer un poco más adelante. Por otro lado, el segundo escenario, en el cual se comprendían como espacios inalámbricos, era el espacio exterior, por arriba de los 10 kilómetros sobre la superficie terrestre. Me refiero a la presencia de otras capas que rodean a la Tierra, al planeta, denominadas capa F1, capa F2, que tienen la particularidad de recibir y transmitir información digital satelital. En su momento ya vamos a ver. Bien, eso con relación a esta diapositiva que tienen acá en pantalla. Por otro lado, perdón, me están escuchando perfectamente, ¿verdad? Están viendo la imagen perfectamente, eh, ¿verdad, Jenny? Sí, sí, doctor, se ve. Muy bien. No se olviden de ir tomando la mayor cantidad de datos que puedan ustedes suscribir en sus apuntes de clase. Muy bien. Algunas cosas que les acabo de mencionar en cuanto a la energía de una señal. Entiéndase por energía eh, aquella capacidad contenida en el vector de Poynting. El vector de Poynting se puede escribir como el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Esta energía, esta potencia, se atenúa en función de la distancia. En este momento tomen en cuenta ustedes a la Tierra como una naranja, al planeta Tierra como una naranja, y ubíquense en este momento acá en el campus principal de la Universidad Mayor de San Simón, en el edificio Electro, en la terraza del edificio Electro, donde tenemos una antena en un reflector parabólico, que de verdad existen dos reflectores parabólicos. Uno está dirigido al satélite Tupac Katari y el otro está dirigido a un satélite americano. Muy bien, las señales que salen desde estos reflectores están dirigidos hacia estos dos satélites, pero la energía que salen de acá, de estos reflectores, en su recorrido hacia ambos satélites que les mencionaba, que se denominan geosíncronos por el hecho de que se encuentran girando alrededor de la Tierra en las mismas condiciones de velocidad, es del orden de 40.000 kilómetros. Por lo tanto, la distancia influye muchísimo en la energía que se está propagando y en la atenuación que puede darse por este caso. Muy bien.
Am, Permítanme habilitar un poquito acá. Muy bien. En cuanto a la acción de repetidores y amplificadores, por ahí el profesor en una evaluación, resulta que pide la definición de lo que es un repetidor o lo que es un amplificador de señal. Ambos son interfaces electrónicas que funcionan en una red de telecomunicación. Sobre todo, los repetidores actúan en redes alámbricas y en redes inalámbricas. Y su funcionalidad es la de repetir la señal que llega, la amplitud de la señal que llega, ya sea analógica o digital, y que salga del dispositivo la misma amplitud y la misma potencia de señal. Ese es un repetidor. En cambio, un amplificador de señal, como les explicaba el día de ayer, ingresa una señal de una amplitud 5 voltios, por decir, y sale, sale de la característica funcional del dispositivo amplificada, es decir, con una amplitud, por ejemplo, del orden de 10, 15, 20 voltios, dependiendo de la utilidad que se le pretenda dar. Esas son las definiciones de repetidor y de amplificador de señales, tanto analógicas como digitales. En cuanto termine de darles una explicación sobre esta diapositiva, voy a hacer algunas preguntas. Entonces, por favor, vayan tomando nota, ¿eh? También decíamos que la atenuación es función de la frecuencia, ¿recuerdan? A mayor frecuencia, mayor atenuación. Si estoy transmitiendo una señal, a una frecuencia de 100 megabits, de 100 megahertz, perdón, 100 megahertz. Y resulta que debo transmitir la misma cantidad de información, de datos digitales, a una frecuencia mayor, digamos, de 1 gigabit. Obviamente, la atenuación en esta última sesión de frecuencia es mayor. En cuanto al ruido, les acababa de mencionar que es una particularidad de un parámetro, una variable de orden aleatorio, y que está insertada, escuchen bien, está insertado el ruido, hay ruido tanto en el transmisor, en el hardware de un transmisor, ya sea analógico o digital, en el medio electromagnético, cuando las características funcionan, en medios alámbricos o inalámbricos, y también en un receptor, es decir, en el sistema de telecomunicaciones, mencionado como emisor, medio y receptor, existe una señal aleatoria denominada ruido. ¿Qué tipo de particularidad tiene el ruido? Pues nos echa por tierra en algunos casos la señal, en otros casos la atenúa, en otros casos la disminuye, en otros casos genera interferencia, de manera tal que la calidad de una señal analógica o digital es afectada, o sea, tiene un nivel de afectación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas consultas. Eh, Reinaldo Rojas. Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Inge. Buen doctor. ¿Cómo le va? Una consulta para usted. En su criterio, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los componentes de un sistema de telecomunicaciones? Los componentes de un sistema de telecomunicaciones es Claro, la a fibra nivel de óptica, diagrama de bloques, Reinaldo. un diagrama de bloques. eh, ¿Me permite ayudarlo? Mire, en un diagrama de bloques que en este momento usted en su apunte de clases y todos ustedes coloquen, está comprendido por un transmisor, un bloquecito de transmisor, está comprendido por un medio, llamémoslo medio electromagnético, y otro bloque que corresponde al receptor correspondiente de un sistema de telecomunicaciones. 3 bloques, ¿sí? ok. Entonces,
Entonces, si tenemos esta disposición, básicamente podemos mencionar lo siguiente. Mm, Hablamos de, mire Reinaldo, aquí está el bloque de transmisión, o sea, es un transmisor. Hay diferentes tipos de transmisiones, o de transmisores, perdón, dependiendo del sistema de telecomunicaciones que estamos utilizando. Aquí tenemos el medio electromagnético. Vayan realizando este diagramita en sus apuntes de clase, todos, por favor. Y finalmente tenemos en este diagrama de bloques de un sistema de telecomunicaciones el punto de recepción, o sea, el receptor. Esto es válido tanto para transferencia de datos digitales como también analógicos. Muy bien. ¿Está bien? Lo tienen todos registrados en los apuntes de clase, ¿verdad? Normalmente se aplica antes del transmisor un bloquecito en el cual vamos a comentar o describir los usuarios. Supónganse que esta es una red telefónica de esos teléfonos móviles, los que tienen en este momento, donde ustedes se comunican a diferentes usuarios desde este espacio y en este otro espacio tiene a nivel de recepción los usuarios receptores. Aquí receptores, vamos a colocarle RX y acá usuarios transmisores, o sea, los que están utilizando el sistema de transmisión y lo vamos a poner de esta manera. ¿Está? Entonces corresponde mencionar que este es un sistema correspondiente a telecomunicaciones, un diagrama básico de un sistema de telecomunicación. Perfecto. Bien, en este sentido, vamos a generar lo siguiente. Si este es el sistema de telecomunicaciones, quiero hablar con ustedes del ruido. El ruido, como ven acá, está presente tanto en el transmisor como en el medio electromagnético como en el receptor. La pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago para eliminar el ruido en un sistema de telecomunicación? ¿Cómo le hago? Es decir, ¿hay alguna forma en la cual pueda estar definido el procedimiento? A ver, la pregunta se la vamos a trasladar a otra persona. Está bien, Reinaldo, comprendido exactamente, ¿verdad? sí, 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 doctor. Perfecto. Muy bien. Vamos a preguntarle acá eh, a Redmi 10. Eh, Redmi 10, por tercera vez le pido, por favor, que cambie esta nominación por su nombre completo. ¿Está? Entonces, la pregunta para usted es la siguiente. Buenos días. Buenos días, Redmi. Redmi, buenos días. Bien, vamos con Tecnopova. Buenos días, Tecnopova. Qué nombre más raro que tiene Tecno. Por favor, también a usted le pido de que coloque su nombre completo para que pueda tomar asistencia de su participación en las clases. Buenos días, Tecno. Bien,
Vamos con Franz. Buenos días, Franz. Franz La Fuente, buenos días. Buen día, Inge. Buen día, doctor. ¿Cómo le va, Franz? Buenos días. Bien, la pregunta es, tiene el diagrama de bloques de un sistema básico de telecomunicaciones en los apuntes de clase, ¿verdad? Por favor, Sí. indíquenos dónde podemos minimizar el ruido, no eliminar el ruido, porque es imposible minimizar el ruido. ¿En cuál de estos bloques? Miren, esta es una pregunta de parciales, una pregunta que ustedes deben tomarla en cuenta cuando tengamos que proceder básicamente a la mm, evaluación, ¿verdad? ¿Puede responderla, Franz? Diría en el receptor, Inge. Y doctor. Perfecto. Muy bien, vamos a ver si tienes razón. Marcelo Quispe, buenos días. Buen día, Inge. Muy bien. Buen día, doctor. ¿Cómo está Marcelo? Buenos días. Respuesta, Marcelo. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Dónde tenemos la posibilidad de minimizar el ruido en un sistema de telecomunicaciones básico? Copió el diagrama de bloques, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Su respuesta, por favor. Eh, en la ¿Dónde? parte de ME, yo diría. En el medio electromagnético. Sí. Bien. Y la última persona que vamos a participar acá. A ver, muy bien. Vamos a preguntarle a Erika. Erika Mendoza, buenos días. Buen día, doctor. A ver, Erika, su respuesta. En el receptor, Muy bien. podría ser en Oigan, el receptor. escúchenme, las tres personas están equivocadas. Tenemos que minimizar el ruido, cualquier tipo de ruido que enseguida los vamos a ver en el transmisor. Les explico por qué. En un transmisor, que es una interfase electrónica, varias interfaces electrónicas, se generan diferentes tipos de ruido. Hablemos de, por ejemplo, un ruido térmico, producto por componentes tanto activos como pasivos que están contenidos en tarjetas electrónicas, en los transmisores de cualquier sistema de telecomunicación. La respuesta correcta es que pretendemos minimizar el ruido en el transmisor debido a que también hay etapas amplificadoras. Así como amplificamos la señal de datos, la señal útil, analógica o digital, también amplificamos paralelamente el tipo de ruido aleatorio que esté presente. ¿De acuerdo? Tómenlo en cuenta para cuando tengamos una pregunta similar en los parciales. Muy bien, voy a volver a la pantalla y esta vez, Una consultita. adelante. Así como usted dice que el ruido se puede eliminar en el canal de transmisión, No, no, eh, no. En el transmisor, no en el en el canal, transmisor, no en sí, el medio electromagnético. ya, también no podríamos eliminar cuando le llega al receptor mediante Claro, filtros o amplificadores. exactamente. Hay ruidos remanentes en los cuales, por decirle, el mayor porcentaje lo minimizamos en el transmisor. Esa señal que contiene un mínimo de ruido sigue viajando por el medio electromagnético. Usted recuerda que ese medio es alámbrico o inalámbrico, ¿verdad? Y como usted dice, en el receptor podemos también eliminar este ruido remanente a través de filtros. Normalmente los filtros que se utilizan son filtros digitales, referido a que tienen una mayor versatilidad y una mayor eficiencia. ¿Ya? ¿Está Sí, comprendido? doctor, entendido. Ok, muy gracias por la pregunta, Álvaro. Perfecto. Entonces vamos a continuar con lo siguiente.
Estos son los tipos de ruido que les hablaba o intentaba hablarles hace un momento. Sería muy bueno que los registren en sus apuntes de clase o se tomen una imagen. Pueden tomarse las imágenes que consideren o que yo les recomiende que lo hagan. Esta, por ejemplo. Si el profesor en una evaluación pregunta, ok, muy bien, mencione los tipos de ruido que conoce en un sistema de telecomunicaciones digital. Pues hablaremos de ruido térmico, hablaremos de intermodulación, hablaremos de ruido por diafonía o de ruido impulsivo. Fíjense las características que tiene cada tipo de ruido. Bueno, térmico, agitación de electrones en diferentes tipos de conductores, de cableado. La intermodulación, cuando existen dos transmisores a una distancia no aconsejable, en la cual los módulos de irradiación o diagramas de irradiación se cruzan en cierta forma. Esto debido a la cercanía de los transmisores. También tenemos un ruido por diafonía, donde existe un acoplamiento de frecuencias, es decir, la cercanía de rangos de frecuencia en la emisión de un tipo de señal hace que se cuelen, si vale el término, de una estación en otra. Cuando digo estación, hablamos de una estación satelital, una estación transmisora satelital, de una estación de frecuencia modulada, de una estación de amplitud modulada. En ambos casos, y tomen nota por favor, los rangos de frecuencia en los cuales funcionan las diferentes tecnologías en telecomunicaciones son las siguientes. En amplitud modulada tenemos, se los voy a describir por acá, en amplitud modulada, acá estamos. Muy bien. En amplitud modulada tenemos un rango de frecuencias en las cuales trabajan las estaciones de amplitud modulada, comprendida entre 560 kHz hasta 1650 kHz. ¿Está? En frecuencia modulada, las estaciones de frecuencia modulada están trabajando en un rango de frecuencias correspondiente a 88 a 108 MHz. Cuando hablamos de comunicaciones satelitales, el rango de frecuencia en el cual están trabajando está comprendido entre 1 a 40 GHz. Gigahertz. Bien, no se olviden de estos datos, son rangos de trabajo de diferentes tipos de sistemas de telecomunicación. Me faltaría mencionar comunicaciones móviles. Las compañías de comunicaciones móviles, como ser Entel, Tigo, Access, etcétera, etcétera, tienen un rango de actuación, me refiero a un rango de frecuencias comprendido entre 0.8 a 1.2 GHz. Perfecto. Entonces ahí tenemos algunos de los sistemas con los cuales estamos trabajando en determinados rangos de frecuencia.
Bien, los tienen registrados en sus apuntes de clase. Perfecto. Muy bien. Continuando con la diapositiva, bueno, si en algún momento el profesor preguntaría en una evaluación que den ustedes un ejemplo de ruido impulsivo, la característica principal es que es un ruido de muy corta duración y tiene una gran amplitud, es decir, una gran potencia. Es un ruido aleatorio, no se presenta bajo ningún tipo de secuencia lógica, puede presentarse en cualquier momento y el mejor ejemplo es una tormenta eléctrica. Una tormenta eléctrica en las cuales todos ustedes han tenido la experiencia de pasarla, se genera un relámpago, un fogonazo que ustedes lo pueden apreciar con la vista, y enseguida viene un ruido atronador que corresponde prácticamente a una diferencia en cierto tiempo dado en milisegundos, microsegundos, pero que también se aprecia de manera auditiva. Estos ruidos aleatorios tienen estas características: una muy corta duración y una gran amplitud. Ejemplo, tormentas eléctricas. ¿Está? Perfecto. Vamos a deshacernos de esto y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y en alguna consulta hasta acá, ¿hay algo que tienen que volver a repetir? Perfecto. En la clase de ayer les hablé de ancho de banda y habíamos definido el ancho de banda en telecomunicaciones como una diferencia entre la frecuencia superior menos la frecuencia inferior en valor absoluto, ¿recuerdan? Muy bien, aquí hay una gráfica en la cual pues precisamos que este ancho de banda tiene características de frecuencia superior en F2 y frecuencia inferior en F1. Fíjense que en el sistema de ejes coordenados en el cual estamos hablando, el eje de abscisas siempre es frecuencia y el de ordenadas es amplitud. Y resulta que esta curva que estoy trazando con el cursor tiene un rango, digo bien, un rango totalmente paralelo al eje de las abscisas y luego decrece hasta cero. El ancho de banda se representa gráficamente de esta manera, comprendida entre todas aquellas frecuencias que pueden ser registradas a través de este espacio comprendido acá. Todas estas frecuencias que están entre F1 y F2 representan el ancho de banda habilitado en un sistema de telecomunicación. Estas frecuencias son las que se transmiten desde un punto emisor hasta un punto receptor, independientemente del medio electromagnético en el cual están trabajando, ya sea físico o ya sea inalámbrico. ¿Está? Entonces, si el profesor pregunta, represente gráficamente un ancho de banda, pues acá tienen una imagen que representaría en el eje de ordenadas la amplitud de la señal y por otro lado la frecuencia de la señal. A manera de ejemplo, entonces podemos ver eh, cuál sería la descripción de una estación de amplitud modulada, perdón, vamos a utilizar esta, en amplitud modulada. Tomen en cuenta estas sugerencias, por favor. Estamos en amplitud modulada y vamos a hablar de que el ancho de banda correspondiente
Su rango ya les había comentado, de 565 kHz a 1650 kHz. Pero cada estación de amplitud modulada tiene un ancho de banda de 10 kHz para establecer su comunicación en el medio electromagnético inalámbrico correspondiente. En otras palabras, AM se transmite por medio inalámbrico, por el medio electromagnético. Si hablamos de frecuencia modulada, el ancho de banda de cada una de las estaciones de frecuencia modulada es de 200 kHz. De manera tal de que tengamos estas limitaciones para cada operador de amplitud modulada, de frecuencia modulada, que están designadas por la ATT en nuestro país, por la Administradora de Transportes y Telecomunicaciones. Cuando hablamos de televisión, voy a poner todavía el término televisión analógica. Televisión analógica. La ATT designa los canales de operación, los rangos de operación en 6 MHz. En 100 MHz. De igual manera, si hablamos de televisión digital terrestre, o sea, aquella metodología, aquella tecnología de televisión que está utilizando nuestro canal universitario, canal 11 de televisión digital, en la cual presto funciones como asesor técnico. Pues allá tenemos también un ancho de banda para cada canal de 6 MHz. De 6 MHz. Lo que pasa es que, como les decía en la clase anterior, este canal es segmentado. Es segmentado. Y tiene 13 segmentos. Cuando lleguemos a esta opción, a este capítulo, voy a explicarles con mayor precisión. ¿Qué es lo que nos muestra entonces este pequeño cuadro que les he armado? Y escríbanlo bien en sus apuntes de clase. Representa el ancho de banda en el cual se desempeñan, en el cual se desenvuelven, en el cual ejercitan sus funciones de difusión en telecomunicaciones, amplitud modulada, frecuencia modulada, televisión analógica y televisión digital terrestre. ¿Está bien? Perfecto. Bien, en este punto también quiero darles la noticia de que, pues bueno, estamos esta vez sin interrupciones. No vamos a tener ningún tipo de interrupciones debido a que su profesor, pues, se las arregló para que tengamos un espacio Zoom continuo. Nadie nos va a cortar la señal. Ustedes van a permanecer en constante contacto conmigo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a dar un cachito y me gustaría hablar con... ¿cómo se pronuncia su nombre? Rose. Buenos días, Rose. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Por favor. Buenos días, doctor. Es Rose. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor, Rose? Buen día, doctor. Es Rose. Ahora sí. Se pronuncia Rose, ¿verdad? Rose. Rose. Ok, Rose. ¿Puede indicarnos, por favor, la definición de ancho de banda en cualquier sistema de telecomunicaciones digital? Es ¿Cómo? es la sustracción de la frecuencia. ¿Me permite ayudarla? Sí, por favor. El ancho de banda se determina como una diferencia. La frecuencia superior menos la frecuencia inferior en valor absoluto. ¿Está bien? Está bien. Por ejemplo, y resuélvame en este momento este ejercicio. Usted sabe que el rango de audio está comprendido entre 300 y 3400 Hz, ¿de acuerdo? Rose.
Sí, doctor. Bien. ¿Cuál es el ancho de banda en que trabaja nuestro oído humano? 3100. Correcto. La diferencia de 3400 a 300, 3100. Gracias, Rose. Bien, Sí. continuamos. Continuamos. Muy bien. Tenemos nuestra imagen por acá. Y la siguiente diapositiva que vamos a analizar la siguiente. En sus apuntes de clase, colóquenme multiplexación de canales. Este es un tema clásico, casi seguro en las evaluaciones tanto presenciales como de cuestionario. Presenciales, primer parcial, segundo parcial, examen final, y de cuestionario en la plataforma Moodle. En este punto les hago recuerdo que el día de mañana, sábado, ya tienen una primera evaluación en línea, cuestionario, que seguramente ya los que están accediendo a la plataforma ya han podido visualizar. Por favor, estoy viendo que faltan el registro de varios de ustedes en el registro que estamos abriendo en el chat. Por favor, deben colocar en forma obligatoria su nombre completo, su código SIS, deben completar su teléfono, el número de su teléfono celular, para cualquier eventualidad en la cual tenga que comunicarme con ustedes. ¿Ah? Bien. Por otro lado, también necesito el correo institucional. Escucharon hace un momento que tienen un compañero que no se le permite ingresar a la plataforma porque, bueno, tiene un correo email y se ha pedido un correo institucional. Independientemente de cuál correo sea, ustedes tendrían que estar ingresando allá. Pero bueno, esos casos que Jenny les ha debido mostrar a través de una imagen que mandé muy tempranito esta mañana, tienen que comunicarse conmigo sí o sí, porque si no, mañana no van a poder rendir su cuestionario. Y los cuestionarios no se repiten. ¿Está bien? Bien. Hablemos de multiplexación. Cuando decimos multiplexación, tenemos un concepto bien sencillo, bien clarito, que dice lo siguiente: transmisión de datos por un solo canal sin establecer una mezcla entre las señales que se están transmitiendo. En otras palabras, la multiplexación de canales tiene la particularidad de evitar, eliminar procesos de interferencia entre diferentes tipos de señales por un solo canal. Hay varios tipos que los vamos a ver enseguida. Esta transmisión simultánea de varias señales diferentes es efectiva y realizable a través de interfaces electrónicas ubicadas en el transmisor bajo el nombre de multiplexación o multiplexores o MUX, definitivamente, como pueden apreciar en la diapositiva. Y en el lado receptor, es decir, cuando separamos aquellas señales que han sido enviadas por un solo canal al mismo tiempo, se denomina demultiplexador o demux, como también estamos describiendo acá en la diapositiva, ¿verdad? Si hablamos de una línea de transmisión, existen dos tipos de líneas de transmisión, dos formas de transmisión. Una es alámbrica y la otra es inalámbrica. Y en ambos casos se genera y se procede con el fenómeno o la particularidad de multiplexación de señales.
Les recuerdo a ustedes también que una nominación de canal es lo mismo que un enlace. Canal, enlace, abarca el mismo significado. Ahora bien, ¿cuántos tipos de o técnicas de multiplexación tenemos? La tecnología de telecomunicaciones acepta 4 tipos de técnicas, o 4 técnicas directamente. Vayan registrando en sus apuntes. A veces el profesor pregunta sobre cada una de ellas. La primera es TDM. TDM. Como pueden ver, aguárdenme un segundito. Como pueden ver, hablamos de TDM. Acá está una sigla en español que indica multiplexación por división de tiempo. TDM es multiplexación por división de tiempo. Otra forma de multiplexación que se genera, que se utiliza en las telecomunicaciones, es FDM, multiplexación por división de frecuencia. Multiplexación por división de frecuencia. Otra técnica que se utiliza es CDM, multiplexación por división de código. Normalmente este tipo de multiplexación CDM o multiplexación por división de código la utilizan las empresas, las compañías operadoras de telefonía móvil, telefonía celular, debido a que permite la encriptación y la deencriptación de la señal. En otras palabras, nuestras conversaciones telefónicas manejan cierto tipo de protección para que no puedan ser interpretadas, para que no puedan ser de alguna forma, el término técnico es pinchadas cuando se genera una señal por telefonía móvil, una transmisión telefónica, de manera tal que al ser encriptada se elimina esta posibilidad. El detalle es que cuando la señal recibe el usuario receptor hay que proceder a una de-encriptación. Entonces, la multiplexación por división de código tiene 2 instancias. Primero las encriptamos y luego las deencriptamos. Perfecto. Y por último tenemos multiplexación por división de espacio. Multiplexación por división de espacio, en la cual es una variedad de un CDN, pero se genera también un proceso de multiplexación bajo esta tecnología. ¿Está? Muy bien. Tomar en cuenta siempre que toda línea de enlace, en todo canal, siempre vamos a tener diferentes tipos de información en voz, datos, multimedia, imágenes, que nos van a permitir la transmisión sin interferencia alguna entre ellas. ¿Está? Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora un par de cosas relacionadas con mensajes y señales. Bien, se darán cuenta que a esta altura simplemente estamos aprendiendo algunos términos técnicos que nos permitirán más adelante ya avanzar un poquito más sobre situaciones prácticas de telecomunicación. Muy bien, vamos a centrarnos en esta diapositiva en centrales telefónicas digitales. Durante mi permanencia en Entel y en Comteco, a través y conforme pasaba el tiempo, las centrales iban pasando de una estructura analógica a una estructura digital muy rápidamente. Y de esta manera el número de usuarios se incrementaba, pero en forma fantástica.
primer día de trabajo que tuve en Comteco, teníamos una central analógica con 22.000 usuarios. Ahora, actualmente, en una central digital, pues tenemos por arriba de 1 millón de usuarios. Esto corresponde a ver la evolución tecnológica que se tiene en telecomunicaciones, ¿verdad? Fíjense que tenemos diferentes tipos de canales. Me gustaría muy bien de que esta diapositiva ustedes la tengan registrada en sus celulares como una imagen, donde si viene una consulta del profesor en una evaluación y dice, muy bien, descríbame los tipos de canales que conoce. Pues veremos par de cobre, veremos cable coaxial, veremos fibra óptica, veremos transmisión digital, veremos radio digital, veremos comunicaciones satelitales, veremos comunicaciones móviles y veremos televisión digital terrestre, cuya sigla es TDT. En televisión digital terrestre se aplica la norma, que se las voy a escribir aquí abajo, ISDT-TV. Muy bien, esta es la norma que se utiliza en televisión digital terrestre en nuestro país. Es una norma japonesa brasilera que ha interpretado a cabalidad las ventajas de mejorar los procesos o procedimientos de compresión de una señal digital. Cuando lleguemos por allá les voy a explicar de mejor manera. Por el momento, la norma que se utiliza es ISDT-TV. Esta de chica que ven acá es la simbología de Brasil, es decir, que ha sido mejorada por ingenieros en telecomunicaciones en Brasil. Bueno, aquí en negrilla les he puesto un pequeño mensajito que tiene que ver con lo siguiente. Dice, si todos los datos se transmiten por un solo canal en un mismo rango de frecuencias o ancho de banda, hay interferencia en la información enviada entre ellos. Y es lógico, porque como no está multiplexada, entonces si enviamos por un solo canal, por ejemplo, un partido de fútbol, un evento artístico, una conferencia magistral, un evento académico, sin estar multiplexadas estas señales, es decir, trabajando en diferentes rangos de frecuencia, obviamente que va a resultar toda una confusión a nivel de audio, a nivel de video, en la transmisión, en la recepción de la señal que tengamos que ver. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Si pueden sacarse una imagen de esto. Muy bien, van a tener un trabajo. Algunos trabajos, la mayoría de los trabajos no me los van a mostrar a mí, ni me los van a poner en la plataforma, algunos trabajos, pero sí los van a tener registrados en sus apuntes de clase. Entonces, el trabajo que les voy a dar en este momento está relacionado con el tipo de canal. ¿Está? Tipo de canal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Más o menos en un momento, después del break que tengamos. ¿Qué hora es ahorita? Jenny, ¿qué hora tiene, por favor? 8:20, doctor. Muy bien. Las clases, y creo que no les di el día de ayer, van a estar divididas en dos partes, ¿verdad? Una primera parte teórica y una segunda parte teórica más ejercicios que van ustedes a resolver. Entonces, a ver, de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto, 8 y cuarto sería la mitad. Bien, como hemos empezado un poquito tarde, vamos a tener 9 menos cuarto, un corte. Entonces, en ese corte
que tengamos, en ese break que tengamos, la tarea que me tienen que hacer ustedes en sus apuntes de clase es la siguiente. Ven el tipo de canal, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Distinga el tipo de canal que se utiliza a nivel de transmisión digital y de radio digital. Repito, identifique en los tipos de canal que tiene descritos en la diapositiva cuáles corresponden a transmisión digital y cuáles corresponden a radio digital. En base a esta pregunta, ya a las 9 menos cuarto, que le pido, por favor, Jenny, me haga recuerdo, estoy en una pantalla donde no veo el reloj, me pueda indicar que hemos llegado a esta hora. ¿Está bien? ¿Está bien, Jenny? Sí, sí, doctor. Perfecto. Vamos con la siguiente. Hablemos de los 4 tipos de multiplexación. Les había dicho FDM, multiplexación por división de frecuencia. Fíjense las características que tiene, ¿no? Es una tecnología en la cual por un solo canal vamos a enviar diferentes señales. Vamos a tomar de ejemplo la telefonía analógica o digital. Y también vamos a tomar de ejemplo la televisión digital terrestre. Como ustedes pueden ver, su ancho de banda es de 6 MHz. Y allá arriba ustedes están viendo, acá están viendo ustedes, permítanme que pueda dibujárselos. A ver, aquí estamos. Están viendo ustedes. Que también tenemos 4 kHz para telefonía, pero obviamente surge la pregunta, escuchen, profesor, usted nos dijo que el ancho de banda para telefonía analógica digital, o sea, para centrales digitales, ya no hay centrales analógicas, es de 4 kHz. Pero usted nos dijo que teníamos un rango comprendido entre 300 y 3400. Lo que pasa es que 4 kHz es el rango que propone la ATT para diferentes tipos de cálculos y la parte cuantitativa cuando se establecen criterios de redes telefónicas. ¿Está bien? Es correcto. Vamos a hablar también de 4 kHz. También vimos hace un momento de que hablábamos de 6 MHz, donde correspondía a un ancho de banda, mm, acá, correspondiente a 6 MHz. Claro, ustedes dirán a un momentito, simplemente estamos hablando de este margen de frecuencia. Sí, correcto. Es válido tanto para televisión analógica como para televisión digital. Pero también quiero indicarles que tenemos la norma de televisión digital, ISDB-TV. Esta norma es la que también está adoptada en nuestro país, en Bolivia, como en otros países de Sudamérica. ¿Está? Perfecto. Y vamos a volver esto. Y vamos a continuar con lo siguiente. En FDM tenemos la característica especial de que los multiplexores, ubicados obviamente en la parte transmisora, tienen la característica de trabajar en diferentes escenarios. Por ejemplo, una planta transmisora, una estación terrena transmisora,
un estudio de televisión digital que también se denomina baja frecuencia. O sea, es otro nombre con la que los técnicos de nuestro canal 11 de televisión universitaria, en lugar de decir estudio de televisión digital, dicen estudio de baja frecuencia. De repente, también hablamos de que si en el transmisor multiplexamos la señal, como les decía hace un momento, en el receptor demultiplexamos la señal. En telefonía se utilizan armarios con tarjetas electrónicas, en telefonía digital, ¿no es cierto? Y tenemos también convertidores ADC y DCA. Esto es muy importante que ustedes conozcan y lo registren en sus apuntes de clase. Estamos hablando de convertidores ADC y DCA. ¿Qué funcionalidad tienen? ¿Para qué sirven estos convertidores? ADC significa convertidor analógico digital. Es una interfaz electrónica ADC que convierte una señal analógica en una señal digital ADC. Y está instalada en el transmisor de un sistema básico de telecomunicación. Es una tarjeta electrónica. Por otro lado, tenemos DCA, que significa convertidor digital analógico. Convertidor digital analógico. Y se encuentra instalada en el receptor de un sistema de telecomunicación. Receptor. ¿Está? Perfecto. Acá hay un término que se conoce como set-top box, STB, que en realidad se trata de una interfaz electrónica en la cual se realiza la conversión de señales analógicas de televisión en señales digitales. Actualmente, los televisores que tenemos en casa, si son televisores de pantalla plana, no tienen ningún inconveniente en recibir la televisión digital. Pero si se trata de otro tipo de televisores, recuerdan aquellos ya que tienen son más gorditos, etcétera, etcétera, es decir, que tienen una contextura dirigida hacia la parte analógica, precisan de un dispositivo STB para capturar señales digitales. Muy bien, vamos a eliminar todo esto. Ahí está. Y vamos a pasar a lo siguiente. FDM, multiplexación por división de frecuencia. Chequen en sus apuntes de clase que habíamos descrito 4 tipos de multiplexación, ¿no es cierto? Multiplexación por división de tiempo, multiplexación por división de frecuencia, multiplexación por división de código y multiplexación por división de espacio. ¿Recuerdan? Muy bien. Hemos empezado entonces por multiplexación por división de tiempo, ¿verdad? A ver, permítanme. Perdón, no, todavía no tocamos multiplicación por división de tiempo, solamente estamos hablando de frecuencia. Perfecto, ustedes observen la definición básica que les di, la transmisión de diferentes tipos de señales por un solo canal. En este caso vamos a hablar de telefonía básica, que utiliza transmisión de conversaciones telefónicas por par de cobre, por coaxial o fibra óptica. Muchas conversaciones al mismo tiempo, pero la diferencia está en el medio. El medio nos restringe el número de conversaciones simultáneas que vamos a tener. Y aquí les puse unos ejemplos. Fíjense, tenemos por acá un enlace analógico. Ahí está. Los enlaces analógicos
utilizando como línea, como medio electromagnético cable coaxial, admiten hasta un máximo de 7000 conversaciones simultáneas. Pero si cambiamos el enlace al área digital, podemos utilizar fibra óptica. Y en fibra óptica podemos tener decenas de miles de enlaces simultáneos, decenas de miles de conversaciones simultáneas. Y tomando en cuenta también de que en fibra óptica, en una sola fibra de un conjunto de en la terminología técnica se denominan pelos a cada una de las fibras, pero si tenemos, por ejemplo, esta fibra en su cobertura externa, bueno, entre medio tenemos varias fibras que están distribuidas y que se caracterizan por estas circunstancias. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibras, 8 pelos en esta única fibra óptica que tenemos instalada entre determinados puntos de una red o de un anillo óptico. Entonces, cada uno de estas fibras, de estos pelos, envían 19 millones de conversaciones simultáneas. Se dan cuenta ustedes perfectamente cómo varía la tecnología, la eficiencia en telecomunicaciones, desde lo más sencillo, de 7000 hasta 19 millones de conversaciones. Obviamente, una cosa es lo analógico y otra cosa es lo digital. Actualmente, lo digital es lo que tenemos en telecomunicaciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a eliminar todo esto. Vayan tomando en cuenta algunas características que estamos mencionando y registrándolas, por favor, en sus apuntes de clase. Saben que para la preparación de su parcial, que les voy a dar hoy en esta clase les voy a dar la fecha del primer parcial, deben tomar en cuenta que sus textos de estudio son los PDFs que están en la plataforma educativa, en la plataforma Moodle. Ahí están los PDFs que ustedes van a tenerlos que estudiar para poder tener un basamento técnico para sus exámenes. Pero también deben recurrir a los apuntes de clase. Hay cosas que no están en el PDF, pero sí están en sus apuntes de clase, ¿sí? Perfecto. Continuamos. Adelante, que Jenny se olvide. Son las 8:33. Ahora sí tengo un teléfono celular acá mencionando cuáles son las características. Bien, esta es una descripción básica de telefonía que me gustaría que la tomen en cuenta a nivel ilustrativo. Los ejes de las abscisas de las 3 imágenes es frecuencia, están tabuladas en kilohertz, y resulta que cada uno de ellos tiene una mención de separación de ancho de banda de 4 kHz que recomienda la ATT. Acá hay una de 3 kHz por debajo de lo que recomienda la ATT, y aquí hay una de 5 kHz ancho de banda en telefonía, que es un ejemplo para verificar lo siguiente. Primero, si analizamos en los anchos de banda que la ATT ha designado de 4 kHz, de 0 a 4 kHz, y para nosotros, en la normativa que estamos siguiendo sería de 300 a 3400, vean ustedes que las bandas laterales, tanto inferior como superior, están contenidas dentro de rangos perfectamente visibles y autorizados por la ATT. En cambio, si decimos de que el ancho de banda en el que vamos a trabajar es de 3 kHz en telefonía, el ejemplo es telefonía, de 3 kHz, fíjense ustedes que si bien tenemos disposiciones para enmarcar ambas bandas laterales en el rango previsto,
En otros rangos se establece en lo que ven en rojo la mezcla, el pasaje hacia hacia otros rangos de frecuencia en los cuales hay una sobreposición. Fíjense cómo las líneas rojas se sobreponen la banda lateral superior con la banda lateral inferior de este tramo, igual en este otro tramo. ¿Problema? Claro que hay problema. En este tipo de circunstancias, cuando hay invasión de las bandas laterales superior o inferior, se genera en telefonía la transmisión simultánea de datos de diferentes estaciones. Y nuevamente hay interferencia. Y la ATT detecta este tipo de interferencias y las sanciones son, pero, del orden de miles de dólares por este problema técnico. Pero ¿qué pasa cuando el ancho de banda está sobredimensionado? Ya no es 4 kHz, ahora es 5 kHz. Ya no es menor, ahora es mucho mayor. Pues el problema no existe. Las estaciones de televisión, de telefonía, trabajan sin interferencia, pero el problema se manifiesta en que utilizamos más ancho de banda del necesario y por lo tanto disminuimos el número de estaciones que pueden hacer uso del espectro radioeléctrico para transmitir su señal. Es decir, si teníamos 5 estaciones de frecuencia modulada, por decir algo, y nosotros hacemos una ampliación de los 200 kHz para cada uno de ellos a 300, quitamos un espacio hacia otros propietarios de estaciones que quisieran trabajar con una estación de frecuencia modulada. En telefonía resulta que esto equivale a que el ancho de banda que estamos utilizando haya un desperdicio al ampliar de 4 kHz a 5 kHz. Básicamente, esa es la explicación. Y acá les he puesto algo parecido, muy resumido, ¿no? La idea es que no pretendamos mezclar el inicio de un rango de telefonía de 4 kHz con el principio de otro. ¿Está? Perfecto. En este momento, entonces, hemos concluido todo lo que es la parte A del capítulo 1. Toda esta teoría está contenida en un PDF en la plataforma y en la mismísima plataforma van a tener ustedes una ampliación de todos estos conceptos que les he dado y que van a ser objeto del cuestionario de la parte A. ¿Me pueden decir en este momento quiénes ya han ingresado a la plataforma, de los que están habilitados, de acuerdo a la lista que envié con Jen? ¿Me pueden decir? ¿Hay alguno que ya ha ingresado a la plataforma, al curso módulo? Bien, entonces tomen en cuenta lo siguiente. Todos aquellos que tienen el visto bueno del profesor relacionado con que se encuentran inscritos ya en el curso módulo, deben ingresar a esta URL. Los voy a escribir. Módulo 3.ums.edu.bo. En esta dirección, ustedes lo que deben es crear perdón, no tienen que crear nada, tienen que acceder curso Moodle de telecomunicaciones que se denomina telecomunicaciones, telecomunicaciones, telecomunicaciones
1, 20, 26. Ahí está. Uno, 20, 26. Acceden a al curso, inmediatamente van a poder ya empezar a tener acceso a los PDFs teóricos, preparando su cuestionario para el día de mañana sábado. Bien, escúchenme todo. En principio, y esto quiero consensuar con ustedes, tenemos que elegir un horario en el cual se va a tomar el cuestionario. Como es un cuestionario en línea y dura solamente 10 minutos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo entre los 28 participantes que tengo ahora registrados en el curso de invierno. Tenemos que elegir, ponernos de acuerdo en a qué hora podemos tomar el cuestionario. El cuestionario lo habilito yo, es decir, ustedes me dicen de 21 horas a 21:10, a 21:30, en esa media hora ustedes pueden ingresar a rendir su cuestionario. Como pueden decir, bueno, sí, pero como los cuestionarios van a venir, van a ser cada día, entonces ustedes me tienen que decir cuál es el mejor horario para todos ustedes. Ejemplo, de 21 horas a 21:30 o de 12 del mediodía a 12:30. Para eso voy a necesitar que se pongan de acuerdo entre ustedes con la administradora, con la coordinadora que tengo en el grupo, con Jenny, y ella me va a decir, bueno, hemos decidido de que el horario para los cuestionarios de aquí en adelante, en especial el que se viene enseguida, el día de mañana, si van a acceder a la plataforma van a ver lo que está eventualmente anotado entre las 21 y las 21:30. Pero solamente tienen 10 minutos para resolver el cuestionario. Por lo tanto, deben venir preparados. Preparados quiere decir estudiando el PDF que está colgado en la plataforma Moodle. Y para estudiar tienen que tener el ingreso a la plataforma. Y para eso tengo yo que estar seguro que todos hasta están inscritos, salvo los que están marcados con una letra X en la imagen que Jenny les ha pasado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esas consideraciones adicionales, tenemos esto. Recuerden que estos cuestionarios tienen el 40% de su nota para el primer parcial. En el segundo parcial vamos a tener el mismo procedimiento. Perfecto, entonces hemos concluido la parte A. Estamos a las 8:43 y nos volvemos a encontrar exactamente a las 9. La plataforma va a estar abierta, como se han dado cuenta, no es necesario que volvamos a ingresar, como el día de ayer que se armó un pequeño despepite, partiendo de que me habían puesto como profesor presencial. Pero bueno, ahora estamos haciendo en forma más correcta. Bien, nos encontramos a las 9 en punto, estimados estudiantes. Voy a quedarme en contacto con las personas que no tienen habilitada su inscripción en la plataforma. ¿Está bien? Muy bien, hasta dentro de un momento. Doctor, Adelante, Víctor. hablando con mis compañeros, a varios no les aparece el curso en Moodle y están matriculados según la lista enviada. Es un problema de correo electrónico con el cual han creado su cuenta. Entonces, la recomendación es de que
creen una cuenta más fácil de recordar con su correo institucional. La cuenta que Inmediatamente, tengo es con mi correo institucional. ya. Ah, voy a Buen día, ingresar. doctor. De la misma manera pasa con mi correo institucional, doctor. No me aparece en el módulo. Ya, ya, Vilma, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a ingresar a la plataforma y les voy a indicar los pasos. Ah, ya. Aquí me está saliendo un pequeño mensajito. Bien, con el correo con el que han creado, a ese correo el sistema Moodle les envía un mensaje. Deben acceder a ese correo y identificar el mensaje que les ha llegado y activarlo. Simplemente es para ver de que no se trata de un robot. Entonces le hacen un clic ahí, inmediatamente van a tener el acceso a la plataforma, al curso Moodle. Hagan eso, por favor. Ingresen al correo con el cual han creado su cuenta Moodle, ya sea institucional, o sea Gmail, o sea Hotmail, y busquen el mensaje que les ha enviado el sistema Moodle, la plataforma Moodle. Simplemente le dan clic y vamos a tener el acceso. Háganlo eso y nos volvemos a conectar. Yo voy a ingresar a ver voy a ingresar a ver la forma en la cual se ha procedido a los ingresos. Denme un segundito. A ver.